privilegio de regresar a Primera de Corintios y llegamos al versículo 5. Primera de Corintios 3, realmente desde el 6, estudiamos hasta el 5 la semana pasada y hoy el Señor nos concede el privilegio de retomar nuestro estudio versículo a versículo de este gran libro, esta gran carta. Primera de Corintios 3, vamos a leer desde el 5, aunque realmente tenemos planeado estudiar desde el 6 hasta el 15. Primera de Corintios 3, 5 hasta el 15. Vamos a leer el texto para comenzar. Primera de Corintios 3, 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que dé el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Un gran texto, y olvidé hace un momento de nuevo agradecer a Benjamín y al grupo de alabanza por esas alabanzas tan hermosas que, como siempre, nos ayudan a expresar nuestra alabanza al Señor, quien es el centro de todo, como este texto lo enseña. Recordarán que estamos en la quinta parte de este estudio de 1 Corintios 1:10 al 4:21. Lo hemos titulado Dejando las divisiones. ¿Por qué? Porque este texto es usado por el Espíritu de Dios para confrontar a los corintios porque se estaban dividiendo. Y entonces 1 Corintios 1:10 al 4:21 responde a la pregunta: ¿cómo dejas las divisiones en la iglesia? Y la estamos respondiendo a partir del texto, dando 3 pasos. En primer lugar, deja la mundanalidad. Esto lo vimos en el 1:10 al 17. En segundo lugar, dedícate a Cristo. Esto lo estudiamos en el 1:18 al 2:16. Y finalmente, en tercer lugar, estamos en la tercera parte, en el tercer paso, deje el egoísmo. Deje el egoísmo. Esto lo vemos en los capítulos 3 y 4. Y nuestro pastor Toño lo resumió bien, realmente esta sección y realmente todo, el 1:10 al 4:21, se puede resumir como lo dijo él en Filipenses 2, 3 y 4. ¿Cómo dejas las divisiones? ¿Cómo contribuyes a la unidad? Dejando tu egoísmo y concentrándote en servir al Señor y a otros. Entonces, nos encontramos en el tercer paso, cómo dejas las divisiones en la iglesia, deja el egoísmo. Comenzamos la semana pasada en el 3:1 y llegamos al 3:5, y desde el capítulo 3:5 hasta el 3:17, Pablo usó 3 ilustraciones para describir a la iglesia. La iglesia, de acuerdo con 1 Corintios 3, 5 al 17, es en primer lugar como un campo, en segundo lugar como un edificio, y en tercer lugar como un templo. Aquí en 1 Corintios 3, 5 al 9, vemos la primera ilustración que el Espíritu de Dios usó a través de Pablo al comparar a la iglesia con un campo de agricultura, un campo donde se siembra, se cosecha. Observen cómo Pablo comenzó esta sección en el 3:5, únicamente vamos a leer el 5, y vamos a entrar al 6, en donde nos quedamos de nuevo para ver cómo Pablo continúa explicando la verdad del 3:5. Observen 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos?
Esto reprendiendo, recuerdan la carnalidad de los corintios del versículo 4, estaban exaltando a líderes unos por encima de otros en el 3:4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Esto mostraba carnalidad, una manera de pensar mundana. Y Pablo respondió a esta manera de pensar mundana, versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, no son más que servidores, se coloca al mismo nivel él que Apolos, recuerdan, aunque él era un apóstol, de acuerdo con el 1:1, se coloca al mismo nivel, son servidores, y no solo eso, sino también instrumentos, como lo dijo en el 5, observen, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y esa función como instrumentos específica determinada soberanamente por Dios. Y continúa en el versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí Pablo se presentó junto con Apolos como si hubieran sido granjeros, agricultores. Pablo dijo, observen en el 6, yo planté. ¿Qué significa esto? Que él fue el primero que evangelizó a los corintios. Esto pasó, recuerdan, alrededor del 50 al 52, en su segundo viaje misionero. Esto lo estudiamos hace unos años en Hechos, capítulo 18. Entonces, en el versículo 6, Pablo dijo, observen, yo planté, Apolos regó. ¿Qué significa esto? Esto de que Apolos regó se refiere a la llegada de Apolos, porque después de que Pablo evangelizó a los corintios, Apolos llegó para continuar el trabajo instruyéndolos con la palabra de Dios. Pero observen al final del versículo 6 otra vez, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí hay una verdad muy rica. Esto lo vemos en los tiempos de los verbos en griego. Las palabras aquí traducidas planté y regó en el griego están en tiempo aoristo. Pero la frase ha dado está en tiempo imperfecto en griego. ¿Qué significa esto? En resumen, que ellos iban y se venían. Ellos estaban ahí cumpliendo una función temporal, pero Dios era el que estaba llevando a cabo la obra. Dios era el que estaba llevando el trabajo. Ellos cumplieron con una función, el otro con otra, pero Dios fue el que realmente lo llevó a cabo de manera permanente. Dicho de otra manera, como lo dijo el comentarista Tisselton, escuchen, los ministros vienen y se van, esto es los predicadores, los que proclaman la palabra, los pastores se vienen y se van, pero la obra de Dios continúa. Esto se aplica históricamente a nivel macro, en la época de la primera iglesia, en términos históricos, la Reforma, los puritanos, todos vinieron y se fueron, pero esta verdad también se aplica a nivel local, a nivel micro. Vemos que un pastor viene y se va y viene otro pastor que lo sigue, pero Dios continúa realizando su obra en su iglesia. Así es, ¿no es cierto? Finalmente recuerden que la iglesia es de Dios, es propiedad de Dios, como lo vemos en 1 Corintios 1:2. Y aquí una vez más en el versículo 6 vemos que Pablo se colocó al mismo nivel de Apolos. Ambos fueron como agricultores, ambos fueron instrumentos, y esto de nuevo de acuerdo con lo que Dios quiso. Pero finalmente, versículo 6, el crecimiento lo ha dado Dios. Finalmente Dios fue el que produjo los resultados. Así es con cualquier esfuerzo evangelístico o de edificación. Dios determina quién evangeliza, quién enseña, pero Dios es el que hace que la persona entienda y obedezca. Pedro mismo entendió esta verdad, como lo vemos en Hechos 15:7, ahí en el concilio de Jerusalén. Escuchen lo que dijo. Hechos 15:7, les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que, escuchen esto, Hechos 15:7, Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Según este texto, aquí el Espíritu de Dios afirma que Dios determina quién oye el evangelio, a través de quién oye el evangelio y cómo responde el que oye el evangelio. Y esa es la misma idea de 1 Corintios
3:6. Pablo dijo, véanlo de nuevo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y observen en el versículo 7 cómo reiteró lo que dijo en el 6. Primera de Corintios 3:7. Así que, esta frase muestra que viene una conclusión del versículo 6. Así que, en otras palabras, la conclusión del versículo 6 de que Pablo plantó y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, versículo 7, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En otras palabras, Pablo no es nada, Apolo no es nada, Dios es todo. ¿Por qué? Porque Dios es el que causa que alguien entienda y obedezca el Evangelio. Y así es con todos nosotros. No somos nada, Dios es todo. Solo Él da el crecimiento. Solo Él hace que alguien entienda las Escrituras y se somete a ellas, sea para salvación o para santificación. De nuevo, esto debería haber reprendido a los corintios porque estaban exaltando a Pablo y a Apolo, no a Dios, como lo vimos en el 4. Ellos estaban, versículo 4, diciendo, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Y Pablo dijo aquí en el 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? En otras palabras, la implicación de 1 Corintios 3, 4 al 7 es que el carnal exalta al hombre, el espiritual exalta a Dios. El hombre no es nada, versículo 7, ni el que plante es algo, ni el que riega. El hombre no es nada, es un mero instrumento de Dios. Dios es el que da el crecimiento, Dios merece toda la gloria. Solo Dios merece la gloria al salvarte y al usarte para salvar o santificar a alguien. Así lo dijo Pablo, recuerdan allá al final del capítulo 1, Primera de Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, es Él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, 1 Corintios 1:31, como está escrito, el que se gloría, gloríes en el Señor. La gloria es de Él lo hace. Y Pablo continúa con su ilustración agrícola, pero observen, aquí añade una verdad más, un principio más en el versículo 8, 1 Corintios 3:8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Esta primera frase del versículo 8 derribó la idea corintia de que algunos líderes eran superiores a otros. Recuerden en el 4, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Pablo dice, versículo 8, el que planta y el que riega son una misma cosa. Apolos y yo somos una misma cosa. Otra vez, estamos al mismo nivel. De nuevo, esto muestra la humildad de Pablo, porque 1 Corintios 1:2 ya lo dijimos, Pablo llamado a ser apóstol. Pablo fue apóstol y Apolos, aunque era un gran predicador, era un simple predicador. Y de nuevo, hermanos, como lo vimos la semana pasada, esta es una de las maneras en las que los pastores, los predicadores, los líderes de una iglesia local contribuyen a la unidad de la iglesia, y es entendiendo que están al mismo nivel delante de Dios. No hay uno encima de otro. Pero aquí hay otro principio importante, como lo señaló el comentarista Tisselton. Aquí en el versículo 8 observen que el que planta y el que riega, mucha atención, realizan dos actividades diferentes, pero con el mismo fin. Uno planta, uno riega, pero el fin es cosechar. Ambas responsabilidades se complementan. Ambas responsabilidades se complementan para alcanzar un fin en común. En otras palabras, no hay lugar para la rivalidad. No hay lugar para la competencia. No hay lugar para los rangos. Esto implica que no puede haber competencia entre ministerios. Todos estamos al mismo nivel, todos debemos estar buscando la misma meta. No debe haber lugar para la búsqueda de intereses personales. Por eso Pablo dijo aquí, observen en el versículo 8,
y el que planta y el que riega son una misma cosa, estamos al mismo nivel, nos complementamos, trabajamos con el mismo fin en mente, somos parte del mismo equipo. Pero una aclaración al final del 8, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Otra verdad vital aquí. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno va a recibir su recompensa conforme al desempeño que haya realizado. En otras palabras, cada uno es responsable por ser fiel en cumplir con su ministerio. Pablo va a explicar esto con más detalle en el capítulo 4. Pero en este punto, como lo dijo Garland, vemos que así como el granjero, Dios determina las responsabilidades y distribuye las recompensas, no los corintios. Dios asigna la responsabilidad y Dios, versículo 8, es el que da la recompensa conforme a la labor del trabajador. Y de nuevo esto confrontaba a los corintios, quienes estaban diciendo, no, este es el bueno, Pablo es mejor por esto y esto. No, Apolos es mejor por esto y esto. No era el lugar de los corintios decidir quién era mejor o peor, como tampoco lo es de nosotros decir, este ministerio es mejor que aquel, no. Al final, en términos definitivos, el que da la recompensa, el que conoce los motivos, el que tiene toda la información para emitir un veredicto objetivo es el Señor. Esto lo veremos si el Señor permite en el capítulo 4. Pero aquí, hermanos, encontramos una gran verdad. Todo predicador, todo maestro de la palabra de Dios, todo cristiano está al mismo nivel, pero cada uno es responsable de ser fiel. Esto debe motivarnos a ser obedientes en la responsabilidad que Dios nos ha asignado. Y esto va desde predicar, enseñar las Escrituras en un púlpito, en un estudio, en escuela dominical, en instruir a jóvenes, en cambiar un pañal en el cunero, en poner sillas, en preparar algo en la tiendita, en el servicio, lo que sea. Y esto abarca hasta ser obediente a Dios en tu escuela, en tu hogar, en tu trabajo. Escucha, no importa lo que hagan los demás, tú tienes la responsabilidad de ser obediente. Esta es una implicación vital que se desprende aquí del final del 8, cuando dijo, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. No puedes decir, oye, es que yo oro 5 horas por día y estudio la Biblia y la enseño horas, 5 horas diarias, obvio esto es exagerado, y otro nada más ora 5 minutos y lee la Biblia 5 minutos, voy a orar menos, porque el otro no ora tanto ni estudia tanto como yo. No. Cada uno es responsable. Y al que estudia y ora 5 horas, estudia 5 horas y ora 5 horas, Dios le dio la capacidad de estudiar 5 horas y orar 5 horas. A ti a lo mejor 5 minutos, otra vez hipotético. Pero no es que el que tiene la capacidad de estudiar 5 horas dice, le voy a bajar porque aquel no estudia tanto como yo. No, cada uno va a rendir cuentas a Dios y Dios va a esperar que produzcas conforme a lo que Él determina, conforme a la capacidad que Él te dio. No importa lo que hagan los demás. Esto es tan importante, esto reprende la idea de que soy así porque los demás son así. El principio aquí específico es en servir a la iglesia, pero esta verdad se extiende a toda área de la vida cristiana, como lo vemos en otras partes de la Biblia. Esto reprende la idea o la actitud clásica de algunos que dicen, no voy a comprometerme con la iglesia porque tal persona hace esto mal y aquel hace esto mal. Otra vez, no importa lo que haga otra persona. Versículo 8, Dios va a tratar contigo en base a lo que tú hagas. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, no en base a lo que otro haga. Igual tú, esposa, tú no puedes justificar tu pecado porque tu marido peca. Y si él te trata mal, entonces tú le respondes mal. No importa lo que él haga, tú eres responsable. No puedes decir, bueno, igual esposo, puedes decir, yo no me disciplino para estudiar aquí, servir allá y asistir acá porque mi esposa no lo hace. Es problema de ella con Dios. Tú eres responsable. Lo mismo tú, que justificas tu pecado porque así lo hace tu papá, tu mamá o quien sea. Dios va a tratar contigo por lo que tú hagas, no por lo que otra persona haga.
Es la misma idea de Ezequiel 18, ¿recuerdan? Y lo pueden estudiar a fondo ahí. Lo predicó Toño hace ya un tiempo ahí en la página de internet, Ezequiel 18. El alma que pecare, esa morirá. Ese es el principio, responsabilidad individual. Los hijos no morirán por el pecado de los padres, ni los padres por el pecado de los hijos. No importa cómo sea tu familia, los que te rodean, sea en la iglesia, sea en el trabajo, donde sea, tú eres responsable de ser obediente, no importa lo que hagan los demás. Esto es vital para entender que el pecado de otros nunca justifica nuestro pecado. Ahora observen el versículo 9, continúa Pablo, 1 Corintios 3, 9. Porque nosotros somos colaboradores. En el griego significa que le pertenecen a Dios, colaboradores de Dios. Es un genitivo posesivo para los que están estudiando griego. Significa los que le pertenecen a Dios. Pablo dice, aquí observen el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y aquí Pablo se presenta a él y a Apolos como trabajadores que le pertenecen a Dios. Y esto otra vez vuelve a apuntar a que Dios les asignó la responsabilidad que cada uno tiene. Y regresamos, recuerdan, estudiamos a fondo esto la semana pasada, no podemos imitar a otro, porque ninguno es igual. Cada uno es responsable ante Dios por ser obediente conforme a lo mejor de su capacidad, y no podemos imitar la capacidad de alguien más, porque Dios concedió a cada uno, como dice al final del 5, según lo que Él quiso. Según lo que Él quiso. Podemos imitar la piedad de otros, su obediencia sí, pero no puedes esperar hacer exactamente lo mismo que otro, porque cada uno opera, versículo 5 al final, según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, observen aquí que Pablo está enfatizando este punto. Recuerden, está confrontando la idea corintia mundana de que exaltaban a uno y al otro, y Pablo dice, no, somos iguales. Y aquí en el 9 observen una verdad muy importante, 1 Corintios 3, 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios. Aquí Pablo presentó a los corintios como el campo de cultivo de Dios. Eso es lo que significa la palabra labranza de Dios, la frase. El punto aquí del versículo 9 es que, escucha esto, Dios es el dueño de los que sirven a la iglesia y de la iglesia misma. Dios determina quién sirve, cómo sirve, junto con los resultados de dicho servicio. Y observen aquí, Pablo, por así decirlo, se humilla aún más, da un paso más hacia abajo en su humildad, porque aquí vean en el 9, da un paso de humildad al colocarse al mismo nivel de Apolos, aunque recuerden, él era apóstol. En el 9 le dijo al principio del versículo a los corintios, porque nosotros somos colaboradores de Dios, refiriéndose a Apolos. Pero observen ahora, da un paso más hacia abajo en su humildad. Versículo 9. Y vosotros, ustedes, corintios carnales, ya les había hecho carnales al principio del capítulo 3, vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo se colocó al mismo nivel que Apolos. Ambos eran trabajadores que le pertenecían a Dios, pero Pablo también colocó a Apolos y a sí mismo al mismo nivel que los corintios. ¿Por qué? Porque les dijo, Apolos y yo somos, versículo 9, colaboradores de Dios, y vosotros, ustedes, corintios, sois labranza de Dios. En otras palabras, estamos al mismo nivel, Apolos, ustedes, corintios, yo, porque todos somos propiedad de Dios. Esta es una verdad muy importante. Tú como cristiano eres propiedad de Dios, los otros cristianos a los que sirves también son propiedad de Dios, sin importar cuán carnales sean, sin importar su nivel de crecimiento espiritual. Una vez más, esto atropella la idea equivocada de exaltar a líderes espirituales como lo hacían los corintios, exaltar a líderes espirituales por encima de otros, e inclusive aplasta la idea equivocada de que los líderes espirituales están por encima de los creyentes a los que sirven. Es un error de acuerdo con el versículo 9. Nada de que aquí esté el ungido, el pastor fulano, el apóstol fulano que está por encima de los demás cristianos, no.
Versículo 9, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, somos propiedad de Dios por igual, seamos líderes en la iglesia o no, como cristianos, todos le pertenecemos a Dios por igual y por lo tanto somos iguales ante Dios. No hay lugar para la actitud soberbia, mundana, de exaltar a unos por encima de otros o de exaltarnos por encima de otros, no. Esta verdad también creemos tiene implicaciones para confrontar la idea que a veces llegamos a tener de ser celosos, entre comillas, por nuestra iglesia. Sí, debemos ser cuidadosos con el rebaño, que no se expongan a falsa doctrina. Pero, por ejemplo, si alguien va a un estudio de otra iglesia, si quizás no puede llegar aquí a tiempo o no puede venir entre semana a un estudio que se ofrece porque le queda lejos y va a un estudio que está a la vuelta de la esquina de su casa, como ha pasado con algunos de ustedes que nos han comentado, van al estudio de otra iglesia. Y si es una iglesia que predica y practica la Biblia, es parte de la iglesia de Dios, gracias a Dios. Pero no estamos, bueno, si eres miembro de aquí, no sales de aquí. Si eres miembro de aquí, no puedes ir a ninguna otra iglesia aunque predique la Biblia. No, hermanos, la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios y se congrega en iglesias locales. Ahora observen que aquí en el versículo 9, en la parte final del 9 y hasta el versículo 15, Pablo pasó a otra ilustración. Ya explicó desde el 3:5 hasta el 3:9 que la iglesia era como un campo de cultivo. Y ahora del 3:9 hasta el 15, Pablo explicó que la iglesia es como un edificio. Véanlo ahí al final del 9. 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Observen aquí, hermanos, la sabiduría del Espíritu de Dios al usar esta analogía, esta ilustración de presentar a la iglesia como un edificio. La ilustración de un edificio, escuchen esto, refleja la idea de un conjunto de partes que están unidas para formar un todo. Un edificio no está formado por un solo tabique. Un edificio no está formado por una sola piedra. Está formado por varias piedras, varias partes. Y aquí de nuevo Pablo, observen la sabiduría del Espíritu de Dios que usó Pablo para escribir esto. Al comparar a la iglesia corintia con un edificio, confrontó su egoísmo, porque ellos estaban pecando de egoístas, como si fueran un grupo, como si fuera una iglesia en donde uno es más importante y los demás no son necesarios. Y Pablo dijo, no, son edificio de Dios. Observen de nuevo el énfasis en de Dios, edificio de Dios. Eran propiedad de Dios, todos al mismo nivel. Pero esta analogía añade aquí el principio de que cada uno de nosotros somos parte de un todo y le pertenecemos a Dios. Y de nuevo, esto debe ayudarnos a ser humildes, a contribuir a la unidad. Porque como cristianos no hay unos que son de Dios y otros no. No hay unos inferiores y unos superiores. Observen aquí en el versículo 10 cómo el Espíritu Santo desarrolló esta ilustración de que la iglesia es como un edificio. Versículo 10. Vean qué texto tan hermoso. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, pasivo, en el griego. Pablo aquí se ve como un receptor inmerecido de la responsabilidad que Dios le dio. Gracia, recuerden, significa un favor inmerecido, una expresión de amor de Dios que el pecador no merece. Y Pablo dijo, conforme a la gracia de Dios, ahí está el favor de Dios que no merezco, que me ha sido dada. Pablo simplemente lo recibió. Y observen qué responsabilidad le dio Dios, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, perito o sabio en el griego, arquitecto, aquí nuestros hermanos arquitectos como Alfonso y Otoniel y otros, claro, Enrique. Les va a gustar esto. Observen esta palabra arquitecto en el versículo 10. Traduce la palabra griega arquitecton. Arquitecton. Esta palabra arquitecton está formada por dos palabras. La primera, arqui, que significa líder o principal.
Así como le decimos al arquitecto, ¿qué pasó, mi arqui? Arqui significa líder o principal. Y la segunda, tecton, relacionada a placas tectónicas, tecton significa un trabajador de madera o de piedra. Entonces, arquitecton significa el constructor maestro. En esa época el arquitecto tenía la responsabilidad de supervisar el trabajo de construcción. No era el dueño, simplemente coordinaba a los trabajadores que construían el edificio. Aparentemente en esa época el arquitecto era una persona que tenía más experiencia y más capacidad en el trabajo de construcción que el resto de los trabajadores, pero era igual a ellos. Entonces aquí en el versículo 10, Pablo se presentó como igual a los trabajadores, como si fuera un arquitecto, pero el supervisor del trabajo de construcción. Y como el supervisor del trabajo de construcción de la iglesia, dijo Pablo, versículo 10, véanlo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. El fundamento se refiere al Evangelio, a Cristo crucificado en el 2:2. ¿Qué significa esto? Que Pablo fue el que evangelizó a los corintios, él fue el primero que les predicó a Cristo. ¿Por qué? ¿Por algún mérito en Pablo? ¿Por qué fue el primero que les predicó a los corintios? ¿Porque era más espiritual que Apolos? ¿Porque era apóstol? Ni siquiera por eso, de ninguna manera. Por eso dijo al principio del versículo 10, que él fue el primero que les predicó a los corintios, que fue el perito arquitecto. Observen por qué, versículo 10 al principio, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo entendió que el trabajo de establecer a la iglesia corintia, la función que Dios le dio como supervisor, siguiendo la analogía del resto de los trabajadores, esa función que Pablo tuvo, Dios se la concedió como un privilegio inmerecido. Aquí hay una gran verdad. Dios determina en dónde y cómo sirves a su iglesia. Y escucha, sea lo que sea que hagas para servir a la iglesia local, es un privilegio que Dios te ha dado y que no mereces. Lo que sea. Y hermanos, esta verdad la vemos en otras partes de la Biblia, de que es por la gracia de Dios que vivimos y somos, nos movemos, existimos. Es gracia pura. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y no hay, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Romanos 3:23. Lo que merecemos es la paga del pecado, que es la muerte. Romanos 6:23. Merecemos el infierno eterno. Entonces, sea cual sea la situación en la que estés, no tienes lo que mereces. A pesar de que sea tan duro trabajar con ciertas personas en la iglesia, o en el trabajo, o en tu familia, o sobrellevar una relación con tu cónyuge o alguna otra persona, recuerda, no tienes lo que mereces. Podrías decir, es que no merezco esto. No te atrevas a ir por ahí. No lo mereces, mereces el infierno eterno. Eso es lo que mereces tú y yo y todo ser humano, menos el Dios hombre, el Señor Jesucristo. Ahora, algunos de ustedes, al escuchar esto de que servir a la iglesia es un privilegio que Dios te ha dado y que no mereces, podrías pensar, bueno, esto como que no se aplica a mí mucho, no me interesa mucho. Y quizás es porque no sirves a la iglesia y no ves cómo se aplica esto a ti. Y quizás no sirves a la iglesia porque estás viviendo a tal grado para ti que no te interesa en lo más mínimo ver cómo sirves a la iglesia. Puede ser porque no eres salvo, o puede ser porque en el mejor de los casos eres un cristiano como los de Corinto, un cristiano carnal, que es egoísta, que está tan preocupado por sí mismo que no se preocupa por cómo puede ayudar, servir a sus hermanos en Cristo. Pero lo veas o no, la palabra de Dios enseña, como lo vemos aquí, que sea lo que sea que hagas, sea cual sea tu situación en términos generales, el hecho de que no estés en el infierno eterno es una expresión de gracia que Dios te ha dado, es un privilegio que no estés en el infierno, porque eso es lo que merecemos. Observen la siguiente frase en el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Edifica aquí se refiere a predicar y enseñar.
otro, dice el versículo 10, vean, edifica encima. ¿Encima de qué? Del fundamento, del cimiento. Esto significa que después de que Pablo evangelizó, otro predicó y enseñó. En este caso, ¿quién fue? Apolos. Pero observen una vez más algunos de los mismos principios que vimos en la ilustración del campo, de los versículos 5 al 9. Para ser precisos, 3. Pablo lo reitera y añade uno clave aquí. Número 1, lo que vemos aquí en 1 Corintios 3, 5 al 10. En primer lugar, todos somos iguales ante Dios. Posicionalmente, todos somos iguales ante Dios. Todo líder, todo cristiano es igual ante Dios. En segundo lugar, todos somos parte del mismo equipo. Todos somos parte del mismo equipo. No estamos compitiendo unos contra otros. Los corintios estaban haciendo eso. Eran el grupo de Pablo contra el de Apolos, ¿no es cierto? No. Número 3, todos servimos por la gracia de Dios. Todos servimos por la gracia de Dios. Recuerda, la oportunidad de servicio que tenemos es un privilegio inmerecido que Dios nos ha dado. Y observen cómo concluye Pablo el versículo 10 y observen cómo vuelve a enfatizar la responsabilidad individual. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire. Mire es un imperativo, es un mandato en el griego. Mire significa considere, procesa la información al pensar, evalúa. En otras palabras, cuidado con la manera en la que sirvas a la iglesia. Debes servir a la iglesia, debes contribuir a su edificación, a que sean más obedientes a Dios, de acuerdo con el diseño de Dios. Esto lo sabemos porque en los versículos 11 al 17, observen que el Espíritu de Dios explicó cómo debemos edificar a la iglesia. Versículo 11, 1 Corintios 3, 11. Observen esto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto es verdad porque Dios colocó a Jesucristo como la base del edificio. Esto lo vemos desde el Salmo 118, 22, apuntando esta verdad. Y recuerden aquí en 1 Corintios 3, 11, el edificio representa a los cristianos en la iglesia. Y continúa en el 12, observen, 1 Corintios 3, 12. Y si sobre este fundamento, ¿qué fundamento? El del 11, Jesucristo, versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, que quiere decir pasto en el griego, hojarasca o paja en el griego. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que aquí Pablo sigue usando la ilustración del edificio para referirse a la iglesia. Y aquí en el versículo 12 observen la frase, alguno edificare. Esto se refiere al servicio de cualquier cristiano a la iglesia. Un pastor, un maestro, un servidor de cualquier tipo. Observen que aquí en el versículo 12 hay dos tipos de materiales. Versículo 12, oro, plata, piedras preciosas. Este es el primer tipo. Estos primeros tres no se queman con fuego, no son combustibles. Pero observen los últimos tres, versículo 12. Madera, heno, hojarasca. Esos sí se queman con fuego, son combustibles. La diferencia entre estos dos tipos de materiales es su calidad. Su calidad. Los de calidad duran, los que no son de calidad no duran. Esto nos pasa con materiales de construcción, materiales de ropa, etcétera. Y tenemos frases y palabras para explicar esto. Por ejemplo, lo barato sale caro. Esto es chafa, esto es chafamex, esto es patito. Y en el mejor de los casos, patito plus. Ahora, ¿qué significa esto que enseña Pablo aquí? Que podemos servir a la iglesia, mucha atención, con dos diferentes calidades de servicio. Podemos servir a la iglesia con dos niveles diferentes de calidad. El primer nivel de calidad, representado por el oro, plata y piedras preciosas, representa el servicio duradero, que tiene valor permanente. El segundo tipo de servicio a la iglesia es representado, versículo 12, por madera, heno y hojarasca.
Este segundo tipo representa el servicio temporal, que no tiene valor permanente. Ahora, ¿cómo sabemos que el servicio que damos a la iglesia es duradero o no? Porque nuestro servicio será probado. Será probado. Esto es lo que dice el versículo 13, obsérvenlo. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará o la mostrará en el griego. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, observen otra vez el énfasis en responsabilidad individual, no importa lo que haga el otro, la obra de cada uno cual sea, esta frase ahí en el 3.13, la obra de cada uno cual sea, se puede traducir del griego mejor, ¿y qué tipo de obra es cada una? Al final del 13, el fuego la probará. Ahora, para los corintios que escucharon esto por primera vez, habría sido clara la ilustración de un incendio quemando edificios. Ellos no tenían la tecnología que tenemos en la actualidad para contener incendios, un extintor, un aspersor, pero sabían que un edificio construido con materiales de calidad soportaría el calor de un incendio. Mientras que un edificio construido con materiales como madera, heno y hojarasca sería consumido. Entonces, el versículo 13 se refiere a que Dios probará nuestro servicio a Él cuando Él nos juzgue. ¿Cómo que nos juzgará? Pensé que éramos salvos. Sí, nos va a juzgar. Eso es lo que dice aquí el 3:13. ¿Cuándo nos va a juzgar como cristianos? Cuando estemos en el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10. ¿Cuándo va a pasar esto? Después del rapto, 1 Tesalonicenses 4, y antes de la segunda venida, Apocalipsis 19. Ahora, observen que este juicio frente al tribunal de Cristo no es para determinar si alguien es salvo o no. Es para determinar la calidad de nuestro servicio al Señor. Esto lo vemos, vean, en los versículos 14 y 15. 1 Corintios 3:14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, aquí el versículo 15 indica que este juicio para los cristianos no es para ver si son salvos o no. Ya lo dijimos, es para evaluar la calidad de su servicio. Observen ahí al final del 15, que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, digamos, va a ser salvo de panzazo, apenas la libró. Es la idea aquí. Este juicio del tribunal de Cristo es para evaluar la calidad de nuestro servicio. Y aquí en los versículos 14 y 15 hay dos preguntas clave que debemos responder. Primera pregunta, ¿qué determina la calidad de nuestro servicio a la iglesia? ¿Qué determina la calidad de nuestro servicio a la iglesia? Respuesta, servir conforme a la sabiduría divina. Dicho de otra manera, servir reflejando a Cristo. El servicio de calidad, hermanos, refleja a Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque lo hemos estado viendo desde el capítulo 1 de 1 Corintios. Un servicio de calidad a la iglesia es un servicio abnegado, humilde, que busca exaltar a Dios, que tiene una manera de pensar como la de Cristo, 2:16. El que sirve a la iglesia con un servicio de mala calidad, por contraste, sirve de manera soberbia, buscando exaltarse a sí mismo, no a Dios. Puedes tener, por ejemplo, a dos que están cantando y cantan de manera impecable en términos musicales externos, pero uno está sirviendo con calidad al Señor porque está buscando exaltar al Señor y otro con mala calidad porque está buscando exaltarse a sí mismo. Es cuestión de motivos. Por eso solo el Señor al final es el único que puede dar el veredicto final, decir, desempeñó un servicio de calidad, porque Él es el único que escudriña la mente y el corazón, solo Él sabe lo que hay en nosotros. Esto, por implicación, nos debe llevar a no solo servir al Señor en términos externos conforme a lo mejor de nuestra capacidad, sino también con los motivos correctos para su gloria. Y aquí hay una segunda pregunta que debemos responder del 3, 14 y 15. ¿Qué ganamos o qué perdemos dependiendo de la calidad de nuestro servicio a la iglesia? ¿Qué ganamos o qué perdemos dependiendo de la calidad de nuestro servicio a la iglesia? Porque el texto es claro en decir que, versículo 14, si permanece la obra, va a recibir recompensa.
Si la obra se quema, va a sufrir pérdida. Entonces, ¿qué es lo que ganamos? ¿Qué perdemos? ¿Cuál es la recompensa que ganamos o perdemos? El texto no lo dice de manera específica. Lo más que podemos ver es lo que dice el 4:5, porque en el 4:5, 1 Corintios 4:5, dice al final del texto que entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Más allá de eso no sabemos. Quizás algo así como un buen siervo y fiel. ¡Qué privilegio! Que el Dios del universo te diga, ¿fuiste fiel? Esa es la recompensa. Y algunos podríamos pensar, bueno, no importa cómo sirve, de cualquier manera voy a terminar en el cielo, aunque sea de panzazo, si soy salvo. Pero eso no es lo que dice el pasaje. Al contrario, el Espíritu de Dios aquí, ya lo vimos en el 3:10, nos manda. Es un mandato, es una responsabilidad. Nos obliga a evaluar cuidadosamente cómo servimos a la iglesia para desempeñar un trabajo de calidad. El punto es que debemos tomar seriamente cómo servimos a la iglesia. Debemos ejercer un servicio de calidad y de nuevo, un servicio de calidad es un servicio humilde que busca que Dios sea exaltado, no un servicio de mala calidad, soberbio, que busca llamar la atención a nosotros mismos, no a Dios. Eso es mala calidad. De nuevo, mala calidad no es solo hacer algo a medias en términos externos, sino es hacer algo que quizás externamente es del mayor nivel de calidad, pero internamente lo estás haciendo para que digan, van a ver que no hay otro como yo. Eso es un servicio de mala calidad. Vamos a terminar aquí en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra y por este pasaje tan útil. De nuevo, Padre, nos confronta por nuestra tendencia a ser tan carnales, tan egoístas. Francamente, estudiamos estas verdades, Padre, y reconocemos que somos tan parecidos a los corintios. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu use tu palabra para ayudarnos a ver en dónde estamos pecando. Que recordemos por tu gracia que estamos al mismo nivel y que cada uno tiene una función que cumplir, somos parte de un todo y que nuestra responsabilidad es dar nuestro máximo esfuerzo conforme a la capacidad que tú nos diste. Guárdanos, Padre, de competir, de compararnos con otros, perdónanos por hacerlo si no lo hemos confesado a ti en algún punto. Gracias, Padre, por tu verdad y que busquemos tu alabanza, busquemos tu reconocimiento, busquemos que el servicio que te damos a ti sea un servicio de calidad, que permanezca. Y esto porque lo hacemos para tu gloria, no la nuestra. Te damos gracias a través del Señor Jesucristo.